Pensar en la migración es remontarse a la historia de la humanidad. Desde que el Homo sapiens pisó la Tierra, ha migrado para buscar mejores condiciones de vida, situación que se mantiene hasta nuestros días, aunque las condiciones ciertamente han cambiado. Hoy en día existen un sinfín de factores en quienes buscan migrar de sus tierras de origen. También las implicaciones se han transformado con el paso del tiempo. La estructura social ha modificado de manera determinante las consecuencias con las que se tiene que enfrentar el migrante y también su familia. Hablando de esta, los niños son los principales afectados y su educación es un reflejo de ello. Pero comencemos analizando que la migración es un fenómeno que responde a la naturaleza nómada de los seres humanos. Históricamente, la búsqueda constante de recursos y herramientas para la subsistencia obligó a los hombres y mujeres a recorrer enormes extensiones de tierra. Las migraciones, pues, existen al exterior o al interior del país por diversos factores, como ya lo mencionábamos, primordialmente de índole económico, natural, es decir, la carencia de recursos, y social, por conflictos. La dinámica migratoria va asumiendo cada vez formas más y más complejas que responden a determinados momentos históricos. Esencialmente, el fenómeno de la migración tiene efectos en la personalidad del individuo que lo lleva a cabo, pero tiene repercusión también en el núcleo familiar, pues todos sus integrantes padecen una transformación simbólica. Justamente la personalidad es un rasgo fundamental que adquiere el individuo como resultado de un proceso de aprendizaje en la interacción con la naturaleza y la sociedad, que son propias de su contexto. Esto es, el individuo adquiere elementos y rasgos característicos de todo cuanto le rodea, desde la influencia con su familia, los amigos, la iglesia, la escuela, hasta lo que puede ver por televisión, escuchar en la radio, leer en internet, en fin. Al migrar, el individuo debe aceptar las costumbres y tradiciones del lugar al que llega. En ocasiones lleva a la familia, y ellos también deben transformar sus ideas, sus costumbres, sus tradiciones. Se deben adaptar a otros aspectos elementales de la vida, como la comida, el lenguaje, la educación y hasta la religión, los cuales sin duda transforman la personalidad de los individuos. Los niños de familia son sometidos a la integración a nuevos contextos, ya sea al intercambio residencial de los padres o por su traslado a otra región del mundo o de su propio país. En el trayecto, muchas ocasiones también padecen de situaciones traumáticas, encabezadas por la violencia que rodea al fenómeno migratorio. Pero precisamente esta no es una generalidad. Hay comunidades como las mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, etc., que llegan a adaptarse a contextos diferentes, por ejemplo en Estados Unidos, integrando comunidades en las que buscan reproducir los elementos culturales, los rasgos característicos como la comida, la religión y la convivencia entre familiares que tuvieron en su país. La migración ciertamente es un contexto fuerte e impactante. Genera un impacto importante en la vida de los niños y las niñas que se manifiesta en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Por un lado, el nivel educativo es usualmente diferente entre el lugar de origen y el destino. Casi siempre, el grado de dificultad es mayor en el lugar al que se migra. Así pues, el rendimiento escolar estará condicionado a factores como el nivel socioeconómico de la familia y la integración cultural. De acuerdo con la doctora Carla Pederesi Villarreal, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, muy lejos de lo que mucha gente piensa, la migración tiene efectos negativos en la educación,
sobre todo porque fomenta la deserción y el rezago escolar cuando los niños se ven obligados a trabajar ante la ausencia del padre que emigró a Estados Unidos. Según la catedrática, existe la creencia de que las remesas provenientes de la migración incentivan la educación, pero los resultados del estudio realizado por ella muestran lo contrario, y eso es preocupante en un país como México, con una alta tasa de migración. Con base en el mismo estudio llamado La migración es un peligro para la educación en México, la catedrática explicó que la escuela ya no es un mecanismo de movilidad social y que en ese sentido es importante pensar cómo hacer para que tenga relevancia nuevamente. Ante este panorama, es importante repensar en nuevas formas y estructuras de la educación y sobre todo en nuevas políticas públicas para transformar todo aquello que hemos venido asimilando desde mucho tiempo atrás.